Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola queridos hermanos y amigos que nos están viendo hoy día, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir de nuevo en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Qué bueno poder estar en esta instancia de nuevo, donde vamos a poder seguir revisando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Hemos revisado ya los primeros 2 capítulos y este capítulo tercero se ha extendido bastante, que habla respecto al decreto de Dios. Pero es bastante interesante lo que nuestros hermanos plantearon hace tanto tiempo, que es lo que la Iglesia ha creído a lo largo de su historia y lo que ha sido reafirmado en distintas ocasiones, según distintas necesidades que han ido surgiendo. Así que, para que podamos entrar en tema, yo le quiero invitar a que donde está pueda inclinar su rostro, pueda orar. Estos no son temas fáciles, son temas bastante complejos, difíciles de entender algunos de ellos, y claramente para que nosotros no solo lo expongamos, sino para que nos sea de provecho, necesitamos la guía y la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, para que esto nos sea de provecho. Así que le invito a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar al Señor. Padre, gracias te damos, papito, por esta nueva instancia que tú nos regalas, por este tiempo que nos permites tener delante de tu palabra, Señor. Queremos rogar humildemente tu dirección, tu guía y tu iluminación, Señor, para que podamos comprender las verdades que nuestros hermanos quisieron poner tanto tiempo atrás, Señor, plasmar en este documento que fue la confesión de fe, para el provecho de las iglesias locales en ese entonces y las que han seguido a lo largo de los siglos después de ellos, Señor. Y ha llegado hasta nosotros hoy, pero queremos rogar que tú nos ayudes a comprender, a entender, a que esto sea de provecho, Señor, para nuestras vidas, a que nos haga vivir en humildad y a que nos ayude a mirarte a ti. Cuán grande eres tú, Señor. Afirma nuestra fe y afirma nuestros corazones con las verdades de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, queridos, entonces estamos ya en el último episodio del capítulo 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y vamos a terminar hoy día de ver lo que es el decreto de Dios. Entonces, vamos a compartir, hoy día vamos a ver los últimos 2 párrafos, que son el 6 y el 7, que reafirman de alguna manera lo que ya veníamos viendo, que es aquello que tiene que ver con la elección, según el decreto de Dios, y también la confesión bautista es algo muy interesante, porque en el último párrafo, al igual que en la confesión de fe de Westminster, nos ayuda a mantener una actitud humilde frente a este tema, ¿ya? Y esto es relevante y lo vamos a ver hoy día, porque no es un tema que simplemente vemos de manera académica, sino que es algo que puede y que tiene el sentido de afectar nuestra vida. Entonces, el párrafo 6 dice así: así como Dios ha designado a los escogidos para gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos, ¿cierto? Entonces vemos de nuevo cómo la confesión bautista ahonda un poco en este sentido respecto al decreto de Dios y el llamamiento a los escogidos. Menciona también algo que es muy importante, y que lo vamos a ver, que tiene que ver con el hecho de que la vida cristiana no se compone solamente de un llamado para salvación y de ahí esperar a que el Señor venga, sino que
tiene que ver con un propósito de Dios, ¿ya? Un propósito que Él ha dispuesto para nosotros. Y también la confesión hace acá un alcance respecto a aquellos que no han sido escogidos, ¿ya? Y es algo que habíamos visto, que tiene que ver con que aquellos que no han sido escogidos, por lo tanto, no pueden alcanzar la salvación, ¿sí? El párrafo 6 se puede resumir según lo que dice acá, que es Dios, así como Dios ha designado a los escogidos, según su decreto, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, para gloria, también ha preordenado los medios para ello, ¿ya? ¿Y de qué nos habla acá? Nos habla de redención, del llamamiento eficaz, que es un capítulo que vamos a ver más adelante, al igual que la justificación, la adopción, la santificación y la protección y preservación, que tiene que ver con la providencia, mediante la fe en Cristo. Y hace el alcance, como le decía, que nadie más, salvo los escogidos, gozan de lo anterior. Entonces, eh, no quiero ahondar mucho en cada uno de estos tópicos o de estos temas, porque efectivamente la confesión los trata con mayor detalle más adelante. Entonces vamos a llegar a ese punto. Pero sí quiero nombrar un poco eh, que si bien está hablando de la salvación y del decreto para salvación, los hermanos hacen muy bien el alcance, que tiene que ver con el hecho de que también Dios ha preordenado los medios, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la salvación no tiene que ver solo con el hecho de algún día llegar al cielo, ¿ya? Apunta claramente hacia allá y nos prepara para eso, nos capacita, nos transforma para eso. Pero tiene que ver también con la forma en que vivimos acá. Y este primer concepto que arroja acá la confesión, que es redención, no solo tiene que ver con aquello que significa volver a comprar, es decir, retirarnos del dominio del diablo y ponernos ahora bajo la sujeción y el dominio y autoridad de nuestro Señor Jesús, sino que tiene que ver con el transformar cada aspecto de la vida del creyente. La redención no solo afecta nuestra salvación, sino que afecta la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, las motivaciones que tenemos y los propósitos en nuestra vida. Por eso es tan importante esto. Y eso es algo que Dios ha decretado hacer en la vida de los llamados, de los escogidos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, hay algo que tiene que ver con el propósito. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice porque porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos acá, como escribe el apóstol Pablo, que Dios tiene un propósito, que es salvación, ¿ya? Y el decreto de Dios respecto a la elección de los escogidos tiene que ver con salvación. Dios ha decretado llevarnos a salvación, lo que también nos da seguridad claramente de la salvación, porque Dios va a obrar para que su propósito se cumpla. También nos dice en Efesios 1:4 el apóstol Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y aquí es muy importante, porque como les decía, este aspecto del decreto de Dios no tiene que ver solo con el fin último de la salvación, que es por decirlo así la meta, ¿no? Donde llegamos, sino que como muchos teólogos lo dicen, yo creo que de manera muy correcta, Dios nos ha salvado, pero también nos está salvando cada día. Y con eso tiene que ver la redención y la santificación, porque estamos en un proceso en el cual Dios nos va moldeando día a día a la imagen de Cristo, ¿ya? Y eso es importante, por eso Él ha puesto medios, por eso nos ha hecho hijos, porque tiene que ver con un aspecto de nuestra santificación, de nuestra redención, por eso nos ha justificado, por eso nos preserva, como dice la confesión, ¿no? Y eso es importante, porque la vida del cristiano entonces no se compone solamente de alcanzar el día final, a lo lejos, esta salvación y por mientras llevamos como podamos, sino que tiene que ver con un proceso, desde que nos convertimos hasta que efectivamente partimos a la presencia del Señor, ¿ok? Y que tiene que ver con este trabajo de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica que sustenta el párrafo 6? Aquí quiero hacer un paréntesis, como lo he dicho en otras ocasiones. La confesión de fe no es la Biblia, ¿ya? Y eso es muy importante porque seguramente algunos se podrán preguntar después de este episodio, eh, yo me recuerdo un versículo, hay tal cosa que dice en este lugar, y efectivamente la puede haber. Esto es una síntesis y la confesión de fe tiene el propósito de alguna manera de resumir, de condensar las doctrinas esenciales, las verdades esenciales respecto a ciertos temas, pero no busca ser absolutamente extensiva ni profunda en todo lo que toca, ¿ya? Aquí estamos tratando de andar un poco. Pero respecto al párrafo 6, que era lo que estábamos viendo, nos dice lo siguiente la confesión.
Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ven cómo hay primero este aspecto de la redención, que tiene que ver con quitarnos de esta vieja vida de iniquidad y purificarnos, que tiene que ver con la santificación? Romanos 8:30 también dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se acuerdan cómo la confesión nos partía diciendo en este párrafo 6 que Dios ha decretado, ¿cierto?, el llamamiento de los escogidos, y aquí Romanos nos está diciendo, bueno, a estos que Dios predestinó, es decir, aquellos a los que decretó para salvación, a estos los llamó. Y vamos a ver ya el llamamiento eficaz más adelante, que de alguna manera tiene que ver con este hecho de que aquellos a quienes Dios llama, efectivamente salva. Ese es el llamamiento eficaz. Es decir, no hay nadie que sea eficazmente llamado por Dios y no se salve, así como no hay nadie que sea, que pueda ser salvado si no tiene este llamamiento eficaz. ¿Ya? También dice en Romanos 8:30 que a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, que es el fin de esta meta, de este camino, ¿no? Efesios 1:5 también nos testimonea de la siguiente forma: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente, el apóstol Pablo, a través de la carta a los Efesios, nos está mostrando este propósito de Dios ligado a la predestinación, que tiene que ver con la adopción de nosotros como hijos. ¿Ya? ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque de nuevo vamos armando este panorama y vamos viendo que el decreto de Dios no solo tiene que ver con el hecho de haber decretado todo lo que va a ocurrir, incluyendo nuestra salvación, que es aquello en lo que hace énfasis la confesión, sino que apunta a todos los sentidos de nuestra vida, ¿ya? Y para nuestra vida es esencial, claramente, para relacionarnos con nuestro Padre, el hecho de que hemos sido hechos hijos, ¿ya? Cambia la relación. Antes de haber sido llamados, antes de haber sido salvos, antes de habernos encontrado, que Cristo nos encontrase más bien, vivíamos como hijos del diablo. Pero del momento en que Él nos rescató, como decía la confesión, ¿cierto?, que en un momento puntual el Espíritu obra, a pesar de que ya estaba decretado, pero pasamos a ser hijos. Y eso moldea la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial y por lo tanto influye la manera en que vivimos. Segunda de Tesalonicenses 2:13 también nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De nuevo esta idea de elección, decreto, y el propósito, salvación. Pero miren lo que dice acá Pablo: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, dos componentes esenciales. Ya hay fe y hay santificación, que es obrada por el Espíritu, que tiene que ver con los procesos de nuestra vida. Seguramente usted y yo, en distintas áreas de nuestra vida hoy día, estamos siendo procesados por Dios. De repente con un poco de presión, ¿cierto? Con un poco de rigor, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de purificar nuestra fe y de santificarnos por la obra del Espíritu. Pedro también dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto es maravilloso, porque no solo hay un trabajo de santificación, de que somos hijos, de que somos redimidos, de que hemos sido llamados eficazmente, sino que hay una verdad maravillosa que sustenta la vida del creyente, y es que somos guardados por el poder de Dios. ¿Por qué tenemos que ser guardados? Somos guardados, porque si dependiera de nuestra fuerza, efectivamente no podríamos concretar este propósito de Dios, de llevarnos a salvación. Pero requiere que Dios intervenga y que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos ayude a preservar la fe. Y Dios mismo nos guarde y nos preserve de nosotros mismos y del mundo hostil alrededor nuestro, para que su propósito respecto a la salvación, su decreto, se cumpla. ¿Ok? ¿Qué más dice el párrafo 6? ¿Qué evidencia tenemos respecto a esto que mencionaba la última parte del párrafo 6, que es la reprobación? Juan 6, 64 y 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado por el Padre. Y también Juan 17:9 que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Entonces, ¿qué vuelve a resaltar la confesión? Vuelve a resaltar el hecho de que Dios ha decretado los que se van a salvar, por lo tanto, nadie que no haya sido decretado para salvación se va a salvar. Y Jesús lo deja más claro cuando dice, bueno, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Lo que, como habíamos visto, quita de alguna manera este celo, este esfuerzo humano de querer alcanzar con nuestra propia justicia y nuestros propios medios la salvación, y lo pone en las manos de Dios. Aquellos que son salvos han sido salvos porque el Padre nos ha guiado hacia el Hijo y nos ha entregado a Él. Por eso es que somos salvos. Y Jesús lo decía también en Juan 17:9, bueno, Él vino y ruega no por todo el mundo, sino por aquellos que le fueron dados por el Padre, porque son del Padre. Esa es una gracia maravillosa que nosotros podemos tener. Ahora, para finalizar este capítulo del decreto de Dios, el párrafo 7 dice así: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Y qué es esto? Esto es una forma muy maravillosa de terminar este capítulo del decreto, porque después de todo lo que hemos visto podríamos enaltecernos en nuestro corazón, podríamos jactarnos de que no vamos a perder nuestra salvación si es que efectivamente somos hijos, ¿no? De que vivimos en un estado diferente gracias al Señor, pero el párrafo 7 nos aterriza un poco y nos llama primero a ser cautos. ¿Por qué? Porque esta doctrina es un misterio. La escritura no nos da el detalle más fino, el último hilo, el más delgado, de cómo esto funciona, pero nos da la evidencia de que es así. Por lo tanto, no podemos jactarnos ni tratar a otros con desdén, ¿cierto? Mirarlos como menos porque no creen lo mismo que nosotros. Pero también es un llamado a atención a nosotros, a no descuidarnos y pensar, como proclama el salvo siempre salvo, ¿cierto? Que bueno, haga lo que haga, Dios me va a salvar, porque efectivamente nadie puede perder la salvación. Pero aquellos que creen ser salvos y viven una vida licenciosa es porque efectivamente jamás fueron salvos. ¿Ok? Entonces es un llamado tremendo a la humildad. ¿Y qué evidencia tenemos de esto en la Biblia? Bueno, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y aquí este versículo está reconociendo primero que hay cosas secretas que pertenecen a Dios, pero nos dice que hay otras que han sido reveladas. Entonces nos dicen, bueno, hay cosas que Dios mantiene en misterio y nosotros las creemos, pero hay otras que nos han sido reveladas y en esas somos diligentes en cumplirlas y en vivirlas. Y ahí tenemos mucho que la Escritura nos ha evidenciado y nos deja claro para que nosotros podamos vivir. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y esto es un llamado tremendo, ¿no? Porque Pablo ataca de alguna manera esta postura que dice, bueno, ¿y por qué tú elegiste, Dios, a esto y no a esto? ¿Por qué me elegiste a mí o no elegiste al otro? ¿Por qué no me elegiste? Pero Pablo lo que está diciendo es, bueno, finalmente, al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Acaso entendemos a profundidad la mente de Dios? ¿O estamos en sus zapatos para saber las decisiones que ha tomado? ¿Tenemos la sabiduría como Dios mismo le reprocha a Job? Claramente no. Entonces, como vasos de barro, recibimos esta gracia inmerecida y vivimos en humildad y en gratitud, en reverencia y en temor a Dios, no cuestionando, sino viviendo en gratitud, por el contrario, ¿no? Y Romanos 11:30 nos dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es una actitud bíblica respecto a la comprensión que el cristiano tiene de Dios, porque efectivamente reconoce que los caminos y los juicios del Señor son inescrutables para nosotros,
No hay forma de que los alcancemos o los analicemos en plenitud, porque Él es Dios y nosotros criaturas. Pedro también dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y lo que hace Pedro, que es muy interesante, porque antes venía hablando de lo que Dios ha hecho, de la santificación y del llamamiento, del trabajo de Dios en la vida del creyente. Y sabiendo que Dios es el que trabaja, ¿cierto? Nos dicen, ojo, con creer entonces que estamos libres de cualquier accionar o de cualquier responsabilidad y que podemos vivir una vida licenciosa. Porque el cristiano verdadero, el que efectivamente ha sido llamado, va a cuidar su salvación, no en el sentido que la pueda perder, sino que la va a cuidar, va a ser riguroso, sabiendo lo que costó la vida del Hijo de Dios, ¿no? Sabiendo el rigor que tuvo que vivir Cristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser llamados. Por lo tanto, vive en una actitud de reverencia, cuidando y atendiendo lo que Dios le ha enseñado. Romanos 11, 6 y 20 también dice de esta manera, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y el versículo 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. De nuevo, termina este capítulo del decreto de Dios y nuestros hermanos nos recuerdan, no te ensoberbezcas, sino teme. No nos enaltezcamos en nuestro corazón, sino temamos, porque este Dios tan maravilloso y misericordioso que ha decretado nuestra salvación y que nos guía cada día hacia ella, también ha querido no salvar a tantos otros. ¿Por qué? Claramente lo vimos, no por méritos, porque no es mérito nuestro la salvación, sino según su sabiduría, ¿cierto? Pero es un llamado a que no nos ensoberbezcamos, a que temamos a Dios, a que vivamos en reverencia y en humildad. Y para finalizar, el día de hoy hay un ejemplo de fidelidad que es la confesión de fe de Westminster y un punto flaco de alguna manera que tiene nuestra confesión, la confesión bautista. Y es que los hermanos que redactaron la confesión de fe de Westminster fueron un poco más incisivos y precisos, no solo al hablar del decreto respecto a la salvación y la elección de los escogidos, sino también a la eh, a la doctrina que se le llama de la reprobación, es decir, a aquellos que no fueron escogidos. Y respecto a esto, solamente quiero leerlo, nos dice así. Respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Nuestros hermanos presbiterianos, según la Confesión de Fe de Westminster, plantean este párrafo que nosotros no lo consideramos, sino que lo dimos implícito y hablamos un poco, pero que tiene que ver con el hecho de que Dios ha reprobado a algunos. ¿Para qué? Como lo habíamos visto también, para el avance de la justicia gloriosa de Dios, porque también ha de llamar a juicio y ha de dar retribución a aquellos que no vivieron una vida conforme a lo que Él había estipulado en su voluntad o a la santidad o a la honra que requiere su santo nombre. Entonces, hermanos y amigos, llegamos hasta acá el día de hoy con este capítulo que habla sobre el decreto. Vamos a seguir mirando lo que la confesión bautista nos está enseñando. Hay mucho por delante que ver. Recién acabamos de terminar el tercer capítulo y son 32. Así que Dios mediante tenemos mucho trabajo por delante y yo espero que Dios nos ayude a digerir estas pequeñas temáticas y nos ayude a vivir de una manera que honre al Señor, de una manera que viva en temor y de una manera que le podamos glorificar. Así que le dejo la invitación hecha. Todos los días de la semana, por lo menos todavía en este tiempo, estamos viendo en nuestro programa
Conexión, Crecimiento y Servicio, temáticas como el liderazgo los días lunes, el matrimonio los días martes, el miércoles la confesión de fe que estamos viendo hoy día, el jueves el libro de los Hechos y el viernes la historia de la iglesia. Así que le invito a estar conectado, a perseverar en instruirse. Esto es un material que va a permanecer en nuestros canales, en nuestras redes sociales, y espero que sea de provecho. Así que le invito a que oremos y que Dios nos ayude a que esto sea de provecho. Papito, gracias por este tiempo, por tu misericordia, por tu fidelidad y por este espacio que nos regala. Yo te ruego que esto sea de provecho para mis hermanos, para nuestros amigos que nos ven tanto como lo ha sido para mí, y que despiertes en nosotros un mayor hambre, un mayor apetito por tu palabra, por vivir en una vida de reverencia a ti, Señor, y que esto nos sea tanto de provecho. Ayúdanos, dirígenos, y te damos gracias por todo, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, queridos amigos y hermanos, Dios mediante nos volvemos a ver el próximo miércoles con la ayuda del Señor, y todos los días le invito a seguir conectado en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Que Dios le bendiga en este día. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.